Hay un castillo en Navarra donde los guardias nocturnos escuchan el rugido de un león que murió hace 600 años. Un castillo donde las cámaras de seguridad captan figuras medievales caminando por pasillos que ya no existen. Un castillo donde, en las noches sin luna, se escucha música de laúd proveniente de una sala donde no hay instrumentos ni músicos vivos. El Palacio Real de Olite se alza en el corazón de Navarra como un gigante de piedra dorada. Sus torres apuntan al cielo como dedos acusadores. Sus murallas han resistido guerras, incendios, saqueos y el paso inexorable de 600 años. Durante el día es un monumento turístico. Durante la noche es algo completamente diferente. Miles de turistas visitan el palacio cada año. Familias con niños exploran sus torres. Parejas se fotografían en sus jardines reconstruidos. Guías turísticos repiten las mismas anécdotas históricas. Nadie les cuenta la verdad sobre lo que ocurre cuando las puertas se cierran. Nadie menciona por qué los guardias de seguridad trabajan siempre en parejas después de la medianoche. El Parador Nacional funciona en una parte del complejo medieval. Es un hotel de lujo donde turistas duermen en habitaciones con vistas a las torres antiguas. Los empleados del Parador tienen historias que prefieren no compartir con los huéspedes. Historias de pasos pesados en la Torre de las Tres Coronas cuando todos los visitantes ya se han ido. Historias de puertas que se cierran solas con un golpe que retumba en toda la estructura. Los trabajadores hablan en voz baja durante sus turnos nocturnos. Cuentan de una figura masculina vestida con ropajes medievales que aparece reflejada en los espejos de la antigua sala del trono. Cuando te giras para verla directamente, no hay nadie. Solo el aire frío que no debería existir en una habitación cerrada en pleno agosto. Solo el olor a incienso medieval que nadie puede explicar. Pero lo más perturbador son los rugidos. Un sonido grave, profundo, imposible, que retumba en las noches de tormenta. No es el viento. No es ningún animal moderno. Es el rugido de un león africano, una bestia que no debería estar en Navarra. Una bestia que murió en 1387. Una bestia llamada Marzot que sigue acompañando a su amo en la muerte. Esta no es una leyenda inventada para atraer turistas. Los fenómenos del Palacio de Olite han sido investigados por parapsicólogos, documentados en grabaciones de audio, capturados en fotografías donde aparecen figuras que no estaban cuando se tomó la imagen. Investigadores del misterio de toda Europa han pasado noches en este castillo. La mayoría sale convencida de que algo permanece atrapado entre estos muros de piedra. Esta es la historia del rey Carlos III de Navarra, llamado el Noble. Un monarca que construyó uno de los palacios más lujosos de la Europa medieval. Un hombre obsesionado con el lujo, con los animales exóticos, con crear un paraíso terrenal en las áridas tierras de Navarra. Un rey que amó demasiado este palacio. Tanto que nunca pudo abandonarlo, ni siquiera después de la muerte. Esta es la historia de Marzot, el león real que aterrorizaba a cortesanos y embajadores. Una bestia salvaje que solo obedecía a su amo. Un animal que, según las crónicas, se dejó morir de hambre 3 días después de que el rey falleciera. Un león cuyo espíritu sigue rugiendo en las noches navarras. Esta es la historia de un palacio embrujado. Y comienza en 1387, cuando un príncipe heredó un reino y decidió construir el cielo en la tierra. Carlos III nació en 1361 en Mantes, Francia. Era hijo del rey Carlos II de Navarra y de Juana de Francia. Desde niño estuvo destinado a la grandeza. Creció en las cortes más refinadas de Europa. Aprendió francés, español, latín y occitano. Estudió con los mejores maestros de su época. Se educó en el arte de la guerra, la diplomacia y la cultura. Pero Carlos no era como otros príncipes medievales. No le interesaban las conquistas militares ni las cruzadas sangrientas. Le fascinaba la belleza. Le obsesionaba el arte. Soñaba con crear algo que perdurara más que cualquier victoria en el campo de batalla. Soñaba con construir un palacio que dejara sin aliento a todos los que lo vieran. Un palacio que rivalizara con los grandes de Europa y los superara. En 1387, con 26 años, Carlos heredó el trono de Navarra. El reino que recibió era pequeño pero estratégicamente valioso. Navarra era un puente entre Francia y España. Sus tierras producían vino y trigo.
Sus arcas estaban razonablemente llenas. Y Carlos tenía planes ambiciosos para ese dinero. Planes que comenzaban con una antigua fortaleza en el pueblo de Olite. Olite era un asentamiento antiguo con una fortaleza romana que había sido reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Era funcional pero fea. Un castillo militar sin gracia ni belleza. Carlos lo vio por primera vez en su coronación y supo inmediatamente lo que debía hacer. Transformaría esa fortaleza tosca en el palacio más magnífico de toda la cristiandad. Sería su obra maestra. Su legado eterno. Las obras comenzaron en 1388. Carlos contrató a los mejores arquitectos de Francia y Aragón. Trajo albañiles moriscos que conocían secretos de construcción olvidados por los cristianos. Importó mármol de Italia y maderas preciosas de los bosques del norte. El dinero fluyó como un río hacia Olite. El pueblo se transformó en un hormiguero de trabajadores, artesanos y artistas. El rey supervisaba personalmente cada detalle de la construcción. Visitaba las obras casi todos los días. Discutía con los arquitectos sobre la altura de las torres. Exigía que las ventanas fueran más grandes para dejar entrar más luz. Ordenaba rehacer trabajos que no cumplían sus estándares imposibles. Los trabajadores lo temían y lo respetaban en igual medida. Sabían que estaban construyendo algo extraordinario bajo la mirada obsesiva de un genio perfeccionista. El palacio creció durante 30 años. Torre tras torre se alzaron hacia el cielo. La Torre de las Tres Coronas con sus 40 metros de altura. La Torre de la Atalaya desde donde se podía ver todo el reino en días claros. La Torre de la Vid con su escalera de caracol que parecía no terminar nunca. Cada una era una obra maestra arquitectónica por sí misma. Juntas formaban un conjunto que dejaba sin aliento. Los jardines eran igualmente impresionantes. Carlos mandó plantar naranjos, limoneros y árboles frutales traídos de Valencia. Creó un jardín colgante inspirado en las descripciones de Babilonia. Construyó fuentes con sistemas hidráulicos tan complejos que parecían magia. El agua fluía, cantaba, creaba arcoíris bajo el sol navarro. Era un oasis verde en medio de las tierras áridas. Un pedazo de paraíso arrancado al desierto por la voluntad de un rey obsesionado. Pero la verdadera maravilla estaba en el interior del palacio. La sala de los reyes tenía el techo decorado con pan de oro auténtico. Los frescos cubrían cada centímetro de las paredes mostrando escenas de batallas, cacerías y leyendas artúricas. La galería dorada era un corredor de 50 metros donde la luz del sol atravesaba vidrieras de colores y convertía el aire mismo en un arco iris líquido. La cámara de la reina estaba revestida de azulejos moriscos con patrones geométricos tan complejos que mareaban la vista si los mirabas demasiado tiempo. El suelo era de mármol italiano con incrustaciones de piedras preciosas formando el escudo de armas de Navarra. Las ventanas tenían cristales de Venecia, un lujo inaudito para la época. Cada habitación era un tesoro. El palacio entero era un museo viviente. Carlos llenó su palacio con maravillas. Tenía una colección de relojes mecánicos cuando los relojes eran casi desconocidos en Europa. Poseía mapas árabes que mostraban tierras que los cristianos creían que no existían. Su biblioteca contenía manuscritos iluminados de un valor incalculable. Obras de filosofía griega, poesía persa, ciencia árabe. El rey leía en 4 idiomas y coleccionaba conocimiento como otros coleccionaban oro. Pero la verdadera obsesión de Carlos eran los animales exóticos. Convirtió parte del palacio en un zoológico privado como no se había visto en Europa desde los tiempos del Imperio Romano. Tenía jirafas traídas de África a un costo astronómico. Papagayos de América que habían sobrevivido el viaje mortal a través del Atlántico. Monos de Asia que hacían reír a la corte con sus travesuras. Cada animal era un tesoro viviente. Pero su favorito, su orgullo absoluto, era Marzot. Un león africano macho en la plenitud de su vida. La bestia había llegado como regalo del sultán de Egipto en 1410. Era enorme, con una melena oscura y ojos dorados que parecían ver a través de las almas. Los cortesanos lo temían. Los embajadores extranjeros quedaban impresionados y aterrorizados en igual medida. Pero Carlos lo adoraba. El rey pasaba horas con Marzot. Lo visitaba en su jaula especial construida junto a los jardines.
Le llevaba carne fresca personalmente. Hablaba con el león como si la bestia pudiera entenderlo. Y quizás podía. Marzoth nunca atacó a Carlos. Nunca rugió amenazadoramente en su presencia. Cuando el rey entraba, el león se acercaba como un gato doméstico gigante. Frotaba su cabeza enorme contra las piernas reales. Era una imagen imposible que los cronistas registraron con asombro y terror. Los cortesanos susurraban que el rey amaba más a su león que a su propia esposa. Leonor de Castilla había dado a Carlos 8 hijos pero poco afecto. El matrimonio era político, frío, funcional. El rey cumplía con sus deberes maritales pero su corazón estaba en otra parte. Estaba en el palacio, en sus colecciones, en sus jardines. Y sobre todo, estaba con Marzoth. El león que nunca lo juzgaba, nunca lo decepcionaba, nunca le pedía nada excepto carne y compañía. Las noches en el palacio de Olite eran espectaculares. Carlos organizaba banquetes que duraban hasta el amanecer. Músicos tocaban en la galería dorada. Trovadores recitaban poemas. Bailarines moros ejecutaban danzas prohibidas por la iglesia. El vino fluía sin límite. La comida incluía platos que la mayoría de los invitados nunca había probado. Especias de Oriente, frutas tropicales, carnes exóticas. Era un festín para todos los sentidos. Durante estos banquetes, Carlos a veces ordenaba que trajeran a Marzoth encadenado. El león caminaba por el salón mientras los invitados se pegaban a las paredes aterrorizados. El rey reía viendo sus caras de pánico. Luego calmaba a la bestia con una palabra. Marzoth se sentaba a sus pies como un perro gigante. Era un espectáculo de poder absoluto. Una demostración de que Carlos controlaba incluso a las fuerzas salvajes de la naturaleza. Pero no todo era lujo y celebración. El palacio tenía también sus mazmorras. Profundas, húmedas, excavadas en la roca viva bajo los cimientos. Allí iban los enemigos del rey. Los traidores. Los que habían osado desafiar su autoridad. Las celdas eran pequeñas, oscuras, infestadas de ratas. Los prisioneros podían escuchar los rugidos de Marzoth retumbando a través de la piedra. Algunos enloquecían imaginando que el león vendría a devorarlos. Algunos efectivamente terminaron como alimento de la bestia. Carlos III reinó durante 38 años. Fueron décadas de paz y prosperidad para Navarra. El rey evitó guerras costosas. Negoció tratados inteligentes. Fortaleció la economía. Mejoró las leyes. Fue llamado el noble no por su sangre sino por su carácter. Fue un buen rey según los estándares medievales. Pero su verdadero monumento no fueron sus leyes ni sus tratados. Fue el palacio. Siempre fue el palacio. En 1425, Carlos tenía 64 años. Una edad avanzadísima para la época. Su salud declinaba. Los médicos hablaban de humores desequilibrados y le sangraban regularmente. No servía de nada. El rey sabía que se estaba muriendo. Pasaba cada vez más tiempo en sus aposentos del palacio. Las ventanas daban a los jardines. Podía escuchar el rugido de Marzoth. El sonido lo reconfortaba. Era el sonido del hogar. En septiembre de ese año, Carlos sufrió una fiebre alta que no cedía. Los médicos probaron todos sus remedios inútiles. Sangrías, ventosas, oraciones. Nada funcionaba. El rey deliró durante días. En sus momentos de lucidez, pedía ver a Marzoth. Los cortesanos se negaban. Era demasiado peligroso traer un león a la cámara real. Pero Carlos insistía. Gritaba el nombre de su bestia favorita con la poca fuerza que le quedaba. El 8 de septiembre de 1425, Carlos III el Noble murió en su palacio de Olite. Tenía 64 años. Había pasado más de la mitad de su vida construyendo y embelleciendo este lugar. Había dedicado fortunas incalculables a hacer de Olite la corte más magnífica de Europa. Y lo había logrado. Pero ahora estaba muerto. Su cuerpo fue preparado para el funeral con todos los honores reales. Lo que sucedió después se registró en las crónicas de la época con una mezcla de asombro y horror. Marzoth, el león real, dejó de comer el día que Carlos murió.
Los cuidadores le trajeron carne fresca. La bestia ni siquiera la olía. Solo se quedaba echado en su jaula, mirando hacia los aposentos del rey, rugiendo ocasionalmente. Un rugido que sonaba como un lamento. Como si el animal supiera que su amo se había ido. Durante 3 días Marzot rechazó todo alimento. Los cuidadores intentaron forzarlo. Fue inútil. El león simplemente se dejó morir. La mañana del 4.º día lo encontraron inmóvil en su jaula. El león más magnífico de toda Europa había muerto de pena. Los cortesanos no sabían si asombrarse o escandalizarse. Algunos lo vieron como prueba del vínculo especial entre el rey y su bestia. Otros lo vieron como un mal presagio. Marzot fue enterrado en los jardines del palacio. No había precedente para esto. Los animales no recibían entierros cristianos. Pero nadie se atrevió a negárselo a la bestia que el rey había amado tanto. Cavaron una fosa profunda cerca de los naranjos. Bajaron el cuerpo enorme del león. Cubrieron la tumba con tierra. No pusieron marcador ni lápida. Pero todos sabían dónde estaba. Los jardineros evitaban esa zona. Decían que podían sentir algo allí. Algo que observaba. El palacio pasó a manos del hijo de Carlos. Blanca de Navarra y su esposo Juan II de Aragón heredaron el reino y la residencia real. Pero Olite nunca volvió a ser lo que fue bajo Carlos III. Los nuevos monarcas preferían otras residencias. El palacio se usó ocasionalmente para ceremonias pero perdió su magia. Los jardines fueron descuidados. El zoológico fue desmantelado. Los animales exóticos murieron o fueron regalados. El paraíso que Carlos había creado comenzó a marchitarse. Las décadas pasaron. El palacio cambió de manos varias veces. Fue parcialmente destruido durante la Guerra de la Independencia en 1813. Las tropas napoleónicas lo incendiaron para evitar que fuera usado como fortaleza. Las llamas devoraron los techos de madera. Los frescos se agrietaron por el calor. El oro de la sala se derritió. El palacio quedó como un esqueleto carbonizado. Una ruina gótica que recordaba glorias pasadas. Pero algo sobrevivió al fuego. Algo que las llamas no pudieron destruir. Los primeros reportes de fenómenos extraños comenzaron poco después del incendio. Soldados españoles acampados en las ruinas contaban de pasos en las torres quemadas. De sombras que se movían donde no debían moverse. Y sobre todo, de rugidos. Rugidos imposibles de un león que no podía estar allí. Los soldados eran hombres duros, veteranos de guerras brutales. Pero Olite los aterrorizaba. Durante el siglo XIX, el palacio permaneció en ruinas. Los lugareños lo evitaban. Decían que estaba maldito. Los niños de Olite se retaban a entrar de noche, pero casi ninguno se atrevía realmente. Los pocos que lo hicieron salieron corriendo con historias de figuras medievales caminando por corredores sin techo. De música que venía de ninguna parte. De un frío que calaba hasta los huesos incluso en agosto. En 1937, durante la Guerra Civil Española, el palacio sirvió brevemente como hospital de campaña. Los médicos y enfermeras que trabajaban allí reportaron fenómenos que los dejaron marcados de por vida. Pacientes que juraban ver a un hombre con corona caminando entre las camas. Instrumentos quirúrgicos que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Y en las noches más oscuras, el rugido de un león que hacía temblar las paredes dañadas. Una enfermera llamada Mercedes escribió en su diario sobre una noche de octubre de 1938. Estaba sola en lo que había sido la sala del trono cuidando a un soldado moribundo. Eran las 3 de la madrugada. La única luz venía de su linterna de aceite. De repente sintió que alguien la observaba. Se dio vuelta y vio a un hombre vestido con ropajes medievales de pie junto a la ventana rota. Mercedes describió al hombre con detalle extraordinario. Era alto, de unos 60 años, con barba gris y ojos tristes. Llevaba una túnica bordada en oro y una corona simple. La miraba con una expresión de profunda melancolía. Mercedes quedó paralizada. No podía gritar ni moverse. El hombre extendió una mano hacia ella como pidiendo ayuda. Luego simplemente se desvaneció.
Se evaporó en el aire como niebla bajo el sol. Mercedes abandonó el hospital al día siguiente. Nunca volvió al palacio. Después de la guerra, el gobierno español decidió restaurar el Palacio de Olite. Era un monumento histórico importante. Un símbolo del patrimonio navarro. Las obras de restauración comenzaron en 1952 y continuaron durante décadas. Arquitectos e historiadores trabajaron para devolver al palacio algo de su antigua gloria. Reconstruyeron torres. Restauraron salas. Los jardines fueron replantados siguiendo descripciones medievales. Los trabajadores de la restauración tienen sus propias historias. Un albañil llamado Chomin contaba que estaba trabajando solo en la Torre de las Tres Coronas una tarde de invierno. Escuchó pasos subiendo la escalera de caracol. Pasos pesados como de botas medievales. Se asomó esperando ver a un compañero. La escalera estaba vacía. Los pasos continuaban subiendo. Pasaron junto a él aunque no había nadie visible. Continuaron hasta la cima de la torre. Chomin bajó corriendo. Se negó a volver a trabajar solo en esa torre. Durante la excavación de los jardines en 1960, los arqueólogos encontraron algo extraordinario. Era una fosa grande cerca de los naranjos. Contenía los restos de un animal enorme. Los huesos fueron enviados a la universidad para análisis. Confirmaron que eran de un león africano macho adulto. Datación por carbono situó la muerte del animal a principios del siglo XV. Habían encontrado la tumba de Marzot. El descubrimiento fue noticia nacional. Pero trajo consigo un aumento en los fenómenos paranormales. Los guardias que trabajaban de noche reportaron que después de que se descubriera la tumba del león, los rugidos se intensificaron. Ya no eran ocasionales sino casi nocturnos. Un guardia llamado Javier grabó el sonido en su teléfono móvil en 2008. La grabación ha sido analizada por expertos. No corresponde a ningún animal vivo. Tiene características de rugido de león pero con armónicos imposibles. Como si viniera de muy lejos o de muy profundo. Como si atravesara siglos para llegar a nuestros oídos. En 1966 se inauguró el Parador Nacional de Olite en una sección restaurada del palacio. Es un hotel de lujo donde los turistas pueden dormir literalmente en un castillo medieval. Las habitaciones son elegantes, con muebles de época y vistas espectaculares. Pero el personal tiene instrucciones estrictas sobre qué habitaciones no alquilar. Hay 3 habitaciones en la tercera planta que permanecen cerradas. Oficialmente están en restauración permanente. La verdad es otra. Rosa trabajó como camarera en el Parador durante 15 años. Cuenta que una vez limpiaba una de esas habitaciones prohibidas por orden especial de la gerencia. Era mediodía, había luz abundante. Mientras hacía la cama sintió que alguien la observaba. Se dio vuelta y vio reflejado en el espejo del armario a un hombre medieval de pie en la puerta. Pero cuando miró directamente a la puerta no había nadie. Volvió a mirar al espejo. Allí estaba otra vez. Mirándola con ojos infinitamente tristes. Rosa salió corriendo de la habitación. Dejó el carrito de limpieza. Bajó las escaleras casi cayéndose. Cuando llegó a recepción estaba llorando y temblando. Contó lo que había visto. El gerente no se sorprendió. Le dio el resto del día libre. Le pidió que no contara la historia a otros empleados. Rosa se fue del Parador 2 semanas después. No soportaba la idea de volver a esa habitación. Aunque le pagaran el doble. Aunque le suplicaran. Los huéspedes también tienen experiencias. Un matrimonio alemán que se alojó en 2015 escribió una reseña extraña. Contaban que a las 3 de la madrugada escucharon música medieval. Laúd y flauta. Venía del pasillo. El marido abrió la puerta para quejarse del ruido. El pasillo estaba vacío y en completo silencio. Cerró la puerta. La música comenzó de nuevo inmediatamente. Continuó hasta el amanecer. Cuando bajaron a desayunar preguntaron sobre alguna fiesta medieval. El personal los miró incómodo. No había habido ninguna fiesta. La Galería Dorada es uno de los lugares más activos del palacio. Es un corredor largo con ventanas que dan a los jardines. Durante el día es hermoso,
lleno de luz. Durante la noche se transforma. Los guardias que patrullan reportan una sensación de ser seguidos cuando caminan por la galería después de medianoche. Pasos que imitan los tuyos. Si te detienes, se detienen. Si corres, corren. Pero nunca ves a nadie cuando te das vuelta. Un equipo de investigadores paranormales pasó una noche en el palacio en 2011. Trajeron equipos sofisticados, grabadoras de audio, cámaras infrarrojas, sensores de temperatura, detectores de campo electromagnético. Instalaron todo en la Galería Dorada y esperaron. A las 2:37 de la madrugada, todos los equipos registraron anomalías simultáneas. La temperatura bajó 15 grados en segundos. Los sensores electromagnéticos enloquecieron. Las cámaras captaron una niebla que no debería existir en un espacio cerrado. Y luego está la grabación. Una grabadora de audio de alta sensibilidad capturó voces. No palabras claras sino susurros en lo que parecía latín medieval. Los expertos que analizaron la grabación identificaron fragmentos. Oraciones religiosas. Nombres. Carlos, se escucha claramente. Marzoth, también. Y luego algo que heló la sangre de todos, un rugido. Profundo, imposible, capturado en audio digital moderno. Un rugido de león en un palacio donde no hay leones hace 600 años. Los jardines del palacio son igualmente inquietantes después del anochecer. Están bien cuidados, replantados siguiendo planos medievales. Durante el día son preciosos. Turistas pasean entre naranjos y fuentes reconstruidas. Pero los jardineros que trabajan temprano en la mañana, cuando el sol apenas asoma, cuentan de huellas. Huellas enormes de pata de león en la tierra suave cerca de donde estaba la jaula original de Marzoth. Huellas que no estaban allí la noche anterior. Huellas que desaparecen bajo el sol. Miguel es el jardinero jefe. Lleva 30 años cuidando los jardines del palacio. Es un hombre práctico, escéptico, que se ríe de las historias de fantasmas. Pero incluso él admite que hay algo extraño en la zona cerca de la tumba de Marzoth. Las plantas crecen diferente allí. Más lentas, más retorcidas. Los pájaros evitan esa área. Los perros que los turistas traen se niegan a acercarse. Se quedan quietos, gruñendo bajo, el pelo erizado. Como si sintieran algo que los humanos no pueden percibir. Una mañana de 2017, Miguel llegó temprano al trabajo. Eran las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Caminaba hacia el cobertizo de herramientas cuando lo vio. Un animal grande, del tamaño de un león, se movía entre los naranjos. Miguel se quedó petrificado. El animal se dio vuelta. Durante un segundo, sus ojos se encontraron. Ojos dorados, brillantes, inteligentes. Luego el animal simplemente se desvaneció. No corrió. No saltó. Simplemente dejó de estar allí. Como un televisor que apagas. Miguel no le contó a nadie durante semanas. Temía que pensaran que estaba loco. Finalmente se lo confesó al párroco de la iglesia de Santa María, la iglesia medieval al lado del palacio. El padre Ignacio no se sorprendió. Le dijo que había escuchado historias similares de varios feligreses a lo largo de los años. Gente sensata, trabajadora, no dada a fantasías. Todos habían visto algo en los jardines del palacio. Algo grande. Algo imposible. Algo que no debería estar allí pero que estaba. Los expertos en fenómenos paranormales han desarrollado varias teorías sobre por qué el palacio de Olite está tan activamente embrujado. La más popular es la teoría de la residual. Sugiere que eventos emocionales intensos pueden quedar impresos en un lugar como una grabación. El amor obsesivo de Carlos III por su palacio era tan intenso que quedó literalmente grabado en las piedras. Su energía permanece, repitiéndose como un disco rayado que toca la misma canción por toda la eternidad. Otros investigadores sugieren algo más interactivo. Creen que la conciencia del rey permanece atrapada en el palacio. No encuentra paz porque no puede aceptar que ya no es suyo. Que otros viven ahora en su creación más preciada. Sigue paseando por los corredores, inspeccionando las restauraciones, juzgando a los nuevos ocupantes. Y Marzoth permanece con él.
El león que en vida no se separó de su amo tampoco lo hace en la muerte. Son sombras medievales caminando por un mundo que ya no los reconoce. Hay una tercera teoría más oscura. Algunos investigadores sugieren que Carlos practicaba magia. En el siglo XV, incluso reyes devotos consultaban a astrólogos y alquimistas. Las fronteras entre ciencia y ocultismo eran borrosas. Quizás Carlos hizo algo. Realizó algún ritual para atar su espíritu al palacio. Para asegurar que nunca lo abandonaría incluso después de la muerte. Si eso es cierto, entonces no es un fantasma atrapado involuntariamente. Es un alma que eligió su propia prisión. La Iglesia Católica tiene una postura oficial cautelosa. El Obispado de Pamplona reconoce que hay reportes de fenómenos inusuales en el palacio. Pero se niegan a llamarlo embrujado oficialmente. No ha habido exorcismos autorizados. Cuando se les pregunta, los portavoces diocesanos hablan vagamente de impresiones emocionales y sugestión colectiva. Pero los sacerdotes locales, los que conocen el palacio de cerca, son menos diplomáticos. Saben que hay algo allí. Algo que desafía explicaciones simples. Los escépticos, por supuesto, tienen sus propias explicaciones. Dicen que el palacio es viejo. Los edificios viejos hacen ruidos. El viento silba por pasillos y torres de formas que suenan extrañas. Las sombras juegan trucos en la luz tenue. La gente ve lo que espera ver. Los empleados del parador están influenciados por las leyendas. Ven un reflejo extraño en un espejo y su cerebro lo interpreta como un fantasma. Todo es psicología y física. No hay nada sobrenatural.